Bienvenidos y bienvenidas, aunque me han dicho que no diga bienvenidos y bienvenidas. Me gusta hacerlo así, qué sé yo, cada quien tiene su estilo y su manera particular de hacer las cosas. Hoy tenemos un programa muy interesante en el cual vamos a hablar de que a veces nosotros planificamos cosas, pero las circunstancias no se dan exactamente como las planificamos y somos guiados a hacer algo distinto. Y nos sucede recurrentemente en algunos momentos en nuestra vida y pues enhorabuena. Lo importante es que seamos flexibles y que podamos irnos moviendo a través de todo esto. Bienvenidos y bienvenidas de nueva cuenta a Mi Aire, un programa en el que enfocamos las cosas desde un punto de vista un poco diferente acá en la Academia de las Artes Sanadoras. El programa lo denominé algo así como las puertas son oportunidades. Hay muchas maneras muchos títulos y muchos nombres para el programa como el que tenemos el día de hoy, donde tengo a la señora Mónica Sánchez, nacida en la ciudad de La Plata, Argentina, que por asuntos políticos se traslada a Brasil y luego a París, Francia, donde habita ahora. Estudia en la Sorbona de París urbanismo y planeamiento paralelo a la creación gráfica. Le ha hecho carátulas a los discos de artistas tales como Mercedes Sosa y Joan Manuel Serrat. Siempre conectada al mundo espiritual, llega a su vida a la lectura de registros akáshicos, marcando en su vida un antes y un después. Bien que mal se le permitió estudiar, como por ejemplo lo que hizo en la Sorbona, pero no así ejecutar todo aquello que estudió, de lo que nos va a hablar también. El lema de su vida, yo me podría atrever a decir, es uno pone y Dios dispone. Algo así me escribió ella cuando me envió sus datos y demás. Se autodenomina medium y pasadora de almas. Bienvenida, Mónica, gracias por sacar un ratito para estar acá con nosotros. Gracias por haberme invitado, es un placer para mí estar El placer es contigo y con mío. las personas que escuchan. Y cuéntame, ¿en qué momento, desde pequeña seguramente empezaste a captar y a ver cosas y demás, pero en qué momento te diste cuenta que lo tuyo podría calzar dentro de la mediumnidad y qué pensaste al respecto? Como decías anteriormente, las puertas se abren y uno pasa, o sea, las pasa o pasa de largo. Y así ha sido siempre para mí con estas cosas. Es cierto que desde siempre tuve una particular curiosidad con respecto a todo lo que es las almas, el más allá, las otras cosas que no se ven, el mundo invisible, como muchos llaman, pero sin encontrar realmente una respuesta a todo eso. En muchas oportunidades sentía mucho miedo por ciertas cosas, en otros momentos mucha curiosidad por otras, y poco a poco fui entrando, empujada por esa curiosidad, a formarme sola, con libros que encontré aquí en Francia, eh, para la lectura de tarot de Marsella. Y así empecé. Y como yo decía la otra vez que hablaba contigo, es que a veces reunidas con amigas hacíamos la lectura de cartas y a veces las luces se nos apagaban solas y nosotros no sabíamos por qué. O Ujú. sea que, en cierta manera, las personas que tenemos un cierto don para la mediumnidad provocamos esos efectos. No todo el mundo los provoca. Eh, Más tarde, eh, llevada también por la curiosidad y por este sistema magnífico de Internet que nos comunica a través del tiempo y del espacio, a ver que el mundo entero, con el mundo entero, perdón. Entonces empecé a hacer búsquedas, hasta que un día, de casualidad también, caigo sobre una publicidad que hablaba de los registros akáshicos. Yo jamás en mi vida había estudiado o sabido o escuchado hablar de los registros akáshicos y me dije, ¿por qué no? Me interesaba mucho el chamanismo,
pero de ninguna manera yo emplearía sustancias, por más vegetales que sean, para entrar en una conexión con otro mundo. Entonces como que me alejé de eso y me refiero a la ayahuasca, ¿eh? Ujú, claro, claro. Entonces me tiré más bien para el lado de todo lo que es un poco algo más esotérico, vamos a decir. Y como te digo, empecé a estudiar los registros, hice un curso de 8 meses, más o menos, un poquito más, me formé y ahí descubrí que la mediumnidad mía era muy, muy importante. Claro. Eso me llevó más tarde también a conectar con el espiritismo y por eso te digo pasadora de almas, porque una de las actividades del espiritismo es ayudar a las almas que están un poquito perdidas, dando vueltas en lo que sería nuestro círculo de vida, que nosotros llamamos nuestra dimensión. Los ayudamos a que salgan de esa especie de crisis en la que viven, para que puedan seguir evolucionando en otros planos, por supuesto. Y dime una cosa, ¿esas almas te buscan o la gente te busca? ¿Cómo es esa interacción tuya con ellos? O sea, ¿cómo es el primer contacto, digámoslo así? Mira, normalmente todos nosotros estamos rodeados de esas personas que ya no tienen cuerpo, pero que siguen siendo esas personas. Los que, los que se quedan dando vuelta aquí o en el bajo astral, Ujú, el bajo astral es un sitio con muy baja energía. eh, Yo creo que en la antigüedad se llamaba eso, se le llamaba infierno o algo así, pero no hay llamas que te queman, no hay diablos que te vienen a amenazar, nada de eso en absoluto. Es simplemente un lugar de, como te digo, de baja energía en la que muchas personas se encuentran que no se han dado cuenta que han pasado, que han perdido ese cuerpo, o no saben cómo hacer para ir a otro lado. Muchos hablan del túnel de luz, pero no todos lo ven. Entonces se quedan ahí dando vueltas y son los que nos rodean, desgraciadamente. Bueno, todo el mundo está rodeado de ellos. No hay por qué tener miedo, no pueden hacernos ningún mal. Simplemente no somos capaces de darnos cuenta de ni dónde están, ni qué hacen, pero estamos todos rodeados de esa gente. Lo que sucede es que cuando haces parte de un centro espírita, hay días que están dedicados a hacer ese pasaje de almas, a ayudarnos. Entonces, lo que sucede, yo no sé si has visto la película No Solar. sí, de Chico Claro, Javier, Nuestro Hogar en español. nuestro hogar. Buenísima. Exacto, ahí está muy bien explicado cuál es el proceso de cada alma. Y hay en otros planos superiores al nuestro, que viene a ser un astral alto, no bajo, en el cual ellos trabajan. Y ellos dicen tener hospitales de alma, que si recuerdas el film, el, el personaje André cae en el bajo astral y luego lo rescatan porque él mismo pide ayuda, y es en ese momento, con el libre albedrío de cada uno, que ellos vienen a buscarte. Y una vez que entras en ese hospital, se ocupan de ti como se puede ocupar un psicólogo, un médico, porque a pesar de no tener más un cuerpo denso, lo que se llama el periespíritu, que es esa forma humana que nosotros vemos cuando decimos encontrar un fantasma, es el Mm, cuerpo nuestro en ese otro lado, que sigue sufriendo las consecuencias, los mismos dolores, las mismas problemáticas que teníamos aquí. O sea, somos nosotros mismos igualitos,
Lo único que en el otro lado el cuerpo físico no está. Entonces, cuando entramos en contacto con esa gente que se quedan dando vuelta, suceden dos cosas. Hay un medium, que es el que incorpora el espíritu, el que le deja entrar, porque la comunicación es como telepática. Hay una comunicación que se hace o a través de los chakras o a través del cerebro. Entonces, ellos hablan. Una pregunta, perdona. ¿Es algo como más o menos vía telepática, telepática per se, o el espíritu entra en la persona? ¿O hay espíritus que sí pueden entrar? Te quiero preguntar. Cuando entran a través de todos los chakras, es como que se pone en tu lugar y no recuerdas lo que sucede en ese momento. Porque es como que tu periespíritu se corre, deja el cuerpo físico no abandonado porque existe el lazo, pero le deja el lugar al otro espíritu para que entre. Mientras que en una incorporación, porque así se llama, normal, solo se desplaza vamos a decir, el periespíritu se desplaza un poquito a nivel del cerebro para que puedas recibir telepáticamente el mensaje que luego tú repites. Es una semiconciencia. No pierdes la conciencia tuya, pero al mismo tiempo integras la conciencia del otro y a partir de ahí vas repitiéndolo y sintiendo muchas veces lo que el otro siente. Muchas veces si vienen con dolores físicos muy importantes y si tienen, por ejemplo, como en el caso de André, tenía un cáncer de estómago o algo así, podés llegar a sentir el dolor de estómago que él sentía. O si encuentras un suicida, por ejemplo, sienten la angustia del suicida. Hay otros que se quedan porque no tienen ganas de salir de ese estado en el que están. Muchos se quedan en el lugar donde vivieron. ¿Y por qué no se van? Porque están cómodos ahí, o porque no se dieron cuenta que han desencarnado, o porque están ahí porque es su casa y no quieren ir a ningún otro lado, es voluntario. Entonces, esos guías que están, vamos a llamarlos guías, que están en otros planos, están también trabajando, no solo con nosotros aquí. Nosotros llamamos a esa gente, a esos seres, los llamamos ángeles de la guarda, los llamamos guías espirituales, maestros espirituales, que sí lo son, pero en realidad es como si nosotros nos ocupáramos de niños en una escuela, los recibimos, les enseñamos, les hablamos, o como médicos o psicólogos. Es el trabajo de ellos, simplemente que en vez de trabajar con niños, trabajan con gente que están en una evolución inferior y por lo tanto ellos se pueden permitir de guiarnos, aunque nunca jamás ellos van a salirse del respeto del libre árbitro o del libre albedrío. Quería devolverme un poquito a lo que empezamos a hablar para que en el segundo programa desarrolles un poquitito más este otro tema que para mí es fascinante porque tenemos que entender, a ver, a algunas personas inclusive aceptar que sí hay algo después de que trascendemos. Totalmente, sí, sí, sí. Definitivamente. Pero quería devolverme un poquitín para que habláramos un poquitín más de ti en lo que es tu historia y todo este tema, porque nos comentabas o hablamos en su momento que tú saliste de Argentina por una situación política, pero te podrías haber establecido en Brasil. ¿Qué fue lo que te motivó a irte a París? ¿Qué sentiste? ¿Qué experiencia tuviste? ¿O qué pasó? ¿O qué oportunidad se te abrió para movilizarte? No, eso es estrictamente administrativo. O sea, cuando haces un pedido un tanto que refugiado, es el ACNUR que decide a dónde va la gente, según los países que quieran recibir a esa gente. Entonces, por eso fue que vine a Francia. Comprendo, comprendo. Pero allí también fue donde te formaste en todo esto y fue como el lugar donde pudiste desarrollarte quizás en esto. En Francia, ¿Cómo no? claro, Ujú. sí, sí.
¿Cómo fue que empezaste a darte cuenta? Porque estudiaste, te formaste en una serie de cosas que yo llamo naturales, pero estabas llamada a otras que no son tan naturales, sino, o que no dejan de ser naturales quizás, pero son más como metafísicas. ¿Cómo fue que te fuiste ubicando en este tema? Porque le estamos llegando a muchas personas que están en una etapa de transición y que tal vez no saben cómo fluir en esto. Y a algunos, me incluyo, me ha costado mucho ubicarme en algunas cosas porque quería manejar las cosas, digámoslo así, a mi manera, y no era así. No, esa fue una lección en esta vida para mí. O sea, yo lo que quería era estudiar. Yo en Argentina, antes de irme, estudiaba arquitectura. Entonces, luego al venir aquí a Francia, ya, entre tanto, tuve 2 hijos, y cuando quise volver a retomar los estudios, hacer arquitectura para mí era imposible, porque arquitectura es un trabajo práctico detrás del otro, es poner en plano la teoría, o sea, cómo construir un muro de 60 centímetros al exterior o en la base, los de 10 centímetros en el interior, y eso significa dibujar los planos, hacer el cálculo de lo de los materiales, para la resistencia de materiales. Es todo un trabajo que te lleva muchísimo tiempo de cálculos, de trabajo, y lo más terrible que en la Facultad de Arquitectura te haces un plano divino, dibujás los arbolitos, haces toda una cosa que vos decís, wow, esto está precioso, y de pronto viene el profesor, te raya todo y te dice, no, con un lápiz rojo, no, esto no, y te hace cruces, destruye el plano para que no vuelvas a modificarlo, sino para que lo hagas de nuevo. Y me dije, yo con mis 2 hijos no puedo permitirme hacer este estudio. Me metí en urbanismo, y por el hecho de querer hacer una revista, quería yo hacer una publicación que hable de arquitectura, que hable de urbanismo, porque al haber nacido yo en la ciudad de La Plata, que fue una ciudad nueva como Brasilia, pero en el 1882, fue realmente una ciudad nueva en la Edad de Oro. Entonces, era Perdona, como bien explicaste en el escrito que me enviaste, fue una ciudad que se hizo de la nada. ¿A eso te claro, refieres? como Brasilia fue una capital, nada más que Brasilia es una capital de país, La Plata fue una capital de provincia. O sea, la provincia de Buenos Aires, donde se encuentra la capital, Buenos Aires, pero la provincia en sí, o sea, Buenos Aires es la capital del país, pero La Plata es la capital de la provincia donde nos encontrábamos. Y entonces fue un orgullo mío haber nacido en esa ciudad, no sé qué relación espiritual habrá, pero fue así. Entonces, eso fue lo que yo planifiqué. Empecé a estudiar al mismo tiempo grafismo, artes gráficas, y el objetivo mío era una publicación mensual que hable de urbanismo y de arquitectura, porque ya que estaba en París me dije, acá temas no faltan, Sin no duda, faltan. sin duda. Pero el destino dijo no. Más tarde hice una creación de empresa en la que me dije voy a hacer una guía turística que también hable de ciertos sectores que no son muy conocidos del turista extranjero, pero que está muy bien poder visitar esos lugares. Creé la empresa, conseguí los medios, los fondos, y me enfermé gravemente, una enfermedad muy grave. No pude hacer esa publicación, pero cada cosa que yo emprendía era no, y no se daba, y no se daba, y no se daba. En cambio, como te digo, cuando empecé a estudiar todo esto, que tiene más relación con lo espiritual, con la evolución nuestra a nivel espiritual, ahí se me abrían las puertas, como por casualidad.
Y fui entrando, y fui entrando. Hoy ya estoy jubilada, o sea que tengo todo mi tiempo para trabajar en esto. Y esto se me da. O sea, ¿qué es lo que yo tengo que interpretar? Que todo lo que Claro, yo había programado, nada se me dio, pero nada, nada. Esto, en cambio, lo estoy haciendo gratuitamente, además, porque también el objetivo es no comercializar mucho en esto, pero se puede, ¿eh? Se puede comercializar, no es un pecado. Pero claro. digamos que lo que yo interprete es que haciéndolo yo de esta manera, es como que tengo más beneficio espiritualmente, de manera kármica, vamos a hablar así, si yo lo hago de esta manera. Y por eso te digo, cuando las puertas se van abriendo, que fueron de casualidad, o sea, yo interpretaría como que me fueron llevando. O sea, cuando yo iba a golpear a una puerta, no se abría, me corría, iba a otra, tampoco se abre. En cambio, había otras que estaban abiertas, yo hubiera podido seguir de largo, pero yo entré para ver qué había. Y hoy me Eso, encuentro en esto. eso es lo que marcó la diferencia, que es lo Claro, que quisiera que la gente escuche y se entere. Porque a veces decimos, no, esto no es para mí. No lo hemos ni intentado, ni lo hemos probado, ni le hemos puesto, como dice una amiga mía, no le hemos puesto corazón al tema. Quizás, mi querida Mónica, el tema va por ahí. sí, pero también hay muchas cosas que influencian en ese comportamiento nuestro, que yo me incluyo, ¿eh? En muchas cosas digo, ay, no, eso no. O sea, es también la educación que hemos recibido todos en el mundo, el hecho de no, salvo en Asia, algunos países hindúes, por ejemplo, países hindúes, asiáticos, que están muy conectados con estas cosas de los registros akáshicos, del yoga, porque el yoga también es una energía, una energía que conecta al cuerpo con el espíritu. También hay otras tantas, yo no sé, el Tao, no sé, hay muchísimas. El Reiki también viene de algún lado, de Asia, que son el trabajar con las energías. Pero nosotros los occidentales no tenemos esa cultura. A nosotros cuando nos dicen que el alma es eterna y que evoluciona muchas veces, no siempre, encarnando y desencarnando, eso es un tema tabú. Es un tema tabú. O sea, para poder llegar a creer eso, tenés que tener, como tengo yo, la prueba de que es así. Eh, trabajando con el espiritismo, por ejemplo. Entonces, cuando yo hablo alrededor mío de estas cosas, que como tú dices son muy interesantes, a la gente le da miedo porque relaciona esto con los aparecidos, con los diablos, con no sé qué cosas, y que la gente tiene miedo. Y cuando yo empiezo a hablar, me dicen, no, no me hables de eso, no me hables, se me pone la piel de gallina. Yo digo, Pero dime una cosa, como te podrían aparecer seres del lado, vamos a decirlo así, para darnos a entender del lado positivo, podría que algunos del lado negativo aparezcan también, ¿no? mira, yo lo que sé igualmente es que así como trabajamos nuestra memoria experimentando, no somos capaces de acordarnos de cuando éramos niños hasta ahora y sacar las conclusiones de esa etapa de vida. Nosotros decimos, sí, me acuerdo con cariño de tal cosa, o, ay, qué feo lo que pasé en este otro momento. Lo mismo es en espiritualidad y en crecimiento espiritual. Es decir, si, si te pasas la vida haciendo maldades, molestando a los demás, criticando a la vecina, poniéndole clavos al vecino cuando entra al garage para que le revienten las gomas, criticando.
haciendo lo posible para que el de al lado no logre sus objetivos y, no sé, cuando a uno le da celos, envidia a la otra gente, o cuando se persigue a alguien para obligarlo a hacer algo que no quiere hacer, o sea que eso se llama arcelamiento, esas cosas provocan energías. Porque lo primero que se trabaja espiritualmente es en el pensamiento. Luego el pensamiento se transforma en acciones. Esas acciones se transforman en emociones. Las emociones se transforman en sabiduría o no sabiduría, en inteligencia, en conciencia. Cuando uno evoluciona en conciencia, lo negativo no puede venir, porque hay algo que sucede, que la energía que uno produce es tan fuerte que el del bajo astral o el malo o el envidioso no te llega, no te llega, ni encarnado ni desencarnado. O sea, la energía que uno va creando es tan positiva, tan alta, que el mal no te llega. Y, Interesante esto, qué interesante. Poder tener sí, una frecuencia vibracional alta para que todo exacto, aquello, digámoslo así, en vez de venir y quedarse, simplemente lo vamos a repeler. totalmente, Y totalmente. perdona que redunde en una pregunta, pero no sé, para alguien esto ha de ser importante o interesante o aleccionador inclusive. En el momento en el que estabas en Brasil, me dices que ACNUR te dio varias opciones para, o supiste que, ¿cómo supiste que era Francia? ¿Si te dieron varias opciones o esa era la opción? Esa era la opción. Ok, Pero sinceramente no tengo ganas de hablar de eso, ya fue parte del pasado. Yo perfecto. creo ¿Sabes que por qué te lo preguntaba? No quizás como para ahondar en algo que tal vez no quieras hablar, sino que muchas veces las personas tomamos decisiones sin sentir si es lo que debemos o no debemos hacer y hacemos algo y no sale bien. Entonces, voy en esa línea más que en otra. Entonces, no. por eso es que te preguntaba. Dime, dime, te escucho. En este caso no tenés ninguna posibilidad de elegir, es donde cae y donde hay lugar Ok, ok, está y bien. es así, De igual porque manera, son los países que aceptan la cantidad de gente que puede llegar a entrar en esas condiciones. claro, No todos los países aceptan, hay algunos que exigen. En la época Canadá, por ejemplo, tenía exigencias en ese sentido y era que todas las personas tenían que tener un diploma para poder ir a Canadá. Una persona sin diploma no podía entrar e incluso si tenías una valija te la obligaban a dejarla en Brasil, porque si la llevabas te la sacaban y quemaban todo. No te dejaban llevar ni tu ropa. wow, qué fuerte. Sí, era muy fuerte en aquella época, en los años 70, Pero pero sí, en otros países no, te escucho, perdona. que en otros países no era así. Holanda, por ejemplo, era el caso extremo. Holanda pagaba en aquella época una pensión de por vida, vamos a decir así, porque primeramente la lengua que ellos hablan es muy difícil y tenés muchas dificultades a integrarte en un trabajo, en un estudio o lo que sea. Entonces, te permitían vivir en Holanda, pero sin tener, vamos a decir así, una vida de trabajo u otra. Wow, Era imagínate lo que es. Bueno, se nos acabó el tiempo terrible. para el primer segmento en el que nos ibas a hablar un poco de ti para que la gente te conozca y ya en el siguiente programa vamos a hablar un poco más a fondo de todo lo que haces y me encantaría que nos hables de cómo es tu percepción de la energía, cómo es tu percepción de la mediunidad, un poco de tus experiencias y demás, porque estoy seguro que algunas personas que nos van a estar mirando
tienen en esta época tan particular que estamos viviendo que tomar decisiones con respecto a qué hacer con su vida. Quizás estamos en un cruce de caminos y no sabemos hacia dónde ir. Y yo rescataría que es muy importante lo que les vengo diciendo en distintos programas, que es dejemos de tener todo nuestro mundo acá y bajémoslo un poco, porque tenemos que aprender a sentir qué es lo que tenemos que hacer, porque eso inclusive nos podría salvar la vida. Mónica, ¿alguna cosa que nos quieras decir antes de cerrar el programa, si eres tan amable? Sí, la historia es, como decíamos hoy, dejarse llevar un poco, pero también no dejarse llevar a 100%. Hay cosas que no podemos hacer de inmediato. Hay que ir despacio. Despacio. Es como para el que tenía hambre, no comerse un plato de tallarines el día después de un ayuno de una semana. Sería que revienta su estómago, su organismo, su metabolismo. Hay que ir de a poco. Una persona que nunca ha trabajado energéticamente, porque como te digo, lo principal son los pensamientos que se transforman en acciones, bla, 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 todo eso debe ir siendo trabajado de manera paulatina. Yo no sé ya cuántos años hace que estoy en esto, yo voy despacito, despacito, y aún así no he llegado a trabajar con la energía como a mí me gustaría. Yo voy despacio. Y siempre tengo arriba de mi cabeza a alguien que sabe más que yo. Eso es muy importante de encontrar una guía, una persona que te vaya conduciendo. Muy importante y necesario, si me Sí, permites la palabra. Bueno, hagamos el cierre. Termíname la idea, por favor, para pasar al otro programa. entonces todo lo que es energía no es algo que sea inocente. Una energía excesiva puede provocarnos muchos malestares físicos e incluso perturbaciones psicológicas. Hay que ir despacio, absorbiendo y comprendiendo, porque si no se comprende y hacer las cosas como un mono, no le sirve a nadie. Cada vez que uno hace algo, hay que hacerlo a conciencia y no trabajar y meterse en cualquier cosa y hacer cualquier cosa con cualquier persona. Hay que tener realmente este objetivo de decir, yo quiero avanzar, para dónde quiero ir y ir abriendo puertas. Y si las puertas ya están abiertas, entrar y ver qué pasa. Eso es lo que yo podría decirle por experiencia propia a los demás. E ir Bueno, despacito. un excelente consejo, quedamos con él y además, con lo que vamos a hablar en el siguiente programa, que tiene que ver de la energía, porque a mi humilde entender, todo es energía. Esto ha sido un capítulo más de A mi aire, de la Academia de las Artes Sanadoras, dándole las gracias a la señora Mónica Sánchez, que se encuentra en París acompañándonos el día de hoy. Gracias a ti. De like, un placer. Suscríbase, de like y active la campanita, pero le voy a pedir lo que le vengo pidiendo desde hace un tiempo para acá. Si esto ha sido luz para usted, no se la deje. Muchos más para ser iluminados con esto que para usted fue luz. Por favor, comparta. Hasta la próxima. Gracias. La próxima.